Jesucristo vuelve. No solamente que vuelve, Jesucristo está a las puertas ya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña cuáles son las señales que a mí me tienen que advertir de que Cristo viene. Y las señales proclaman a viva voz: Cristo viene, Cristo viene, Cristo ya viene. Las señales lo están anunciando. ¿Y dónde están escritas esas señales? En la palabra de Dios. ¿Por qué se cree usted lo que está sucediendo allí en Israel? Las naciones se volvieron contra Israel. Los que leen las noticias saben de esto. Las naciones van contra Israel. Está escrito. Está escrito. Israel tiene que volverse al Dios de Israel. Y Dios, en su gran amor y misericordia, permite que sucedan estas cosas, pero ya estaban escritas. Pero a través de ello, Dios está hablando a su pueblo redimido por Cristo Jesús, para que nosotros seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo y podamos entender que Jesucristo viene a buscar a su pueblo muy pronto. Ya está a las puertas. Y para irnos con Él, tenemos que guardar y poner por obra la palabra del Señor. Dios es amor. Dios es amor. Él es amor. Dios no tiene amor. Él es amor. Nosotros tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, pero Él es amor. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice esto la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuánta gente que no ama hoy en día? Claro, no conoce a Dios, no ha conocido a Dios, entonces ¿cómo va a amar? Y vamos a leer versículo 7 y versículo 8. Estamos celebrando en nuestra nación que hace 200 años llegó la Biblia, llegó la palabra de Dios a nuestra tierra. Y hemos tenido un tiempo precioso de celebración en esta mañana. Y ahora vamos a compartir esta palabra preciosa del Señor. Isaías 40, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: la hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Le animo a que compartamos este versículo 8 a viva voz. Quienes estamos aquí en el auditorio, quienes luego vean este mensaje a través de las redes sociales, también podrán hacerlo, pero aquí tenemos nosotros la traducción que estamos utilizando hoy, es la Nueva Traducción Viviente. Entonces quienes están aquí lo pueden leer, para leer todos juntos la misma traducción. Y lo hacemos bien fuerte para la gloria del Señor. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Una vez más, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen sus asientos. ¿Quiénes están aquí en el auditorio? ¿Por qué Dios nos dejó su palabra escrita? Yo estaba meditando en este mensaje que quería compartir con ustedes y llegó el momento. ¿Por qué Dios nos dejó su palabra escrita? ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos la palabra escrita, la palabra de Dios? ¿Qué sería? ¿Usted pensó en eso en alguna oportunidad? ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos la palabra escrita? Y yo aprendí de
un siervo de Dios, amigo de años, en un tiempo cuando alguien nos hizo un problema. Estábamos trabajando en la radio, ¿no? Y hizo algunos reclamos sobre algunas cosas que habían sido establecidas de palabra. Y bueno, y el reclamo no era justo. Y después hubo este amigo, este siervo de Dios, hizo una mediación con la persona que nos estaba haciendo un reclamo. Y antes de reunirnos, él me dijo algo que me quedó bien grabado. Jorge, pensá esto. Dios lo dejó todo por escrito. Y es una realidad. Lo que está escrito es una prueba. Nadie podrá decir un día que no recibió el mensaje de amor de Dios, que no tuvo la posibilidad de recibirlo, que no entendió, no conoció el amor de Dios. Nadie podrá decirlo. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó todo por escrito. Y eso para mí fue una enseñanza, ¿no? Él lo que me quería decir es, cuando hagas un trato con alguien, tenés que dejarlo por escrito, porque lo que vale es lo escrito, porque si no después la gente cambia. Entonces Dios, siendo Dios, me dijo, lo dejó todo por escrito. Y es una realidad, pero pensemos qué hubiera sucedido con nosotros. El Salmo 119 y 105 nos enseña por qué necesitamos la palabra de Dios. Muchos lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la hermosa traducción de la Reina Valera 60, que es con la cual los mayores lo hemos memorizado, ¿no? Pero aquí tenemos la nueva traducción viviente que dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Nosotros cuando viajamos, yo cuando viajo o cuando voy a algún lugar que no conozco, utilizo un recurso que hoy tenemos, que es un GPS. Antes teníamos unos libros con los mapas y teníamos que ir cambiando para llegar a algún lugar, ¿no? O si no, pero siempre para llegar a algún lugar necesitamos alguna guía. Pues el Señor nos dejó esa guía, el GPS divino. Yo ya prediqué sobre esto hace unas cuantas semanas atrás, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos dejó su palabra? Porque nosotros necesitamos la palabra de Dios. El hombre necesita la palabra de Dios. El hombre necesita conocer la palabra de Dios, conocer el mensaje de salvación. Y eso el Señor nos lo dejó a través de su palabra bendita. Nosotros lo tenemos hoy en día, lo podemos leer, lo podemos ver. Y esta palabra es una lámpara que guía nuestros pies y una luz que alumbra nuestro camino. Nosotros necesitamos una lámpara, necesitamos una luz cuando nos encontramos en un camino oscuro. Quienes tenemos vehículos y llegamos a una zona oscura, encendemos enseguida las luces de los vehículos para poder alumbrar, iluminar el camino, porque si no es peligroso. Un camino mal iluminado puede ocasionar accidentes. Un camino mal iluminado no puede dejar ver algunos obstáculos o algunas cosas que pueden dañarnos y perjudicarnos. Y así también en nuestra vida, en el camino diario, en nuestro transitar diario, necesitamos una luz que nos alumbre, una luz que nos guíe. Y esa es la palabra bendita del Señor. No hay otro recurso, no hay otro recurso. Hay muchos que opinan sin conocer la Biblia, sin siquiera leerla. Yo he contado muchas veces, ¿no?, que a veces estoy escuchando la radio y alguno hace una mención y dice como dice la Biblia, y la Biblia no dice lo que ellos dicen. Como por ejemplo, alguno tal vez escuchó, ¿no?, como dice la Biblia, al que madruga Dios lo ayuda. Y eso no está en la Biblia. Pero lo escucharon que alguien lo dijo una vez y solamente lo repiten. Y entonces toman un concepto que ¿sabe lo que reciben los que madrugan? Dice el Señor, me hallan los que de madrugada me buscan. Eso dice la palabra de Dios. Me hallan los que de madrugada me buscan. Eso sí dice la palabra de Dios.
Y muchos critican la Biblia y ni siquiera la han leído. Y ahora vamos a un punto bien específico, porque algunos dicen, sí, yo leí la Biblia. Ok, muy bien. ¿Cuántas veces la leyó? Completa. No algunos versículos sueltos. No 1 o 2 libros. Nosotros tenemos 66 libros preciosos aquí que contienen la palabra del Señor. Y toda la Biblia es una unidad. Una unidad que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, con un mensaje único, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. El mensaje es único y habla del plan de salvación de Dios para esta humanidad y del amor de Dios manifestado para que se cumpla ese plan a través de su Hijo unigénito Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Y toda la Biblia nos habla del plan de Dios. Entonces no podemos decir que conocemos la Biblia. Nadie puede decir que conoce la Biblia si ni siquiera la leyó completa una sola vez. Y algunos toman algún pasaje y critican. He escuchado gente también en los medios de comunicación criticando o tomando partido porque Dios hizo esto, aquello. No. Cuidado. No podemos tomar pasajes sueltos. La palabra de Dios es una y es una unidad. Y allí está el mensaje completo del Señor. No se deje engañar. No se deje engañar por esos que critican la Biblia y ni siquiera la leyeron completa una sola vez. No se dejen engañar, porque para hablar de la Biblia y de la palabra de Dios hay que leerla. Y una vez, y 2 veces, y 3 veces, y 4 veces, y todas las veces que podamos. Nosotros como iglesia, algunos años hemos tomado, ¿no es cierto?, la lectura de la Biblia en un año y la hemos completado. Algunos, ¿cuántos aquí han completado la lectura de la Biblia en un año cuando lo hicimos? Claro que sí. Y estaría bueno que volvamos a hacerlo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, cuidado con los que opinan sin conocer la palabra del Señor. En una oportunidad había gente que le iba con preguntas al Señor. Yo le voy a dar el texto para que usted lo lea en su casa. Y en Mateo capítulo 22, lea lo que sucedió allí. Algunos conocedores de la Biblia, pero le iban con preguntas, y en un momento en el versículo 29 del capítulo 22 de Mateo, el Señor les contesta: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Ellos malinterpretaban lo que estaba escrito y le venían al Señor con algunas situaciones, ¿no es cierto?, para ver qué era lo que el Señor decía, pero ellos creían otras cosas. Pero el Señor les dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Las Escrituras nos revelan y nos manifiestan el poder de Dios, el poder de salvación que solamente Dios tiene, el poder de liberación completa que solamente Dios tiene, el poder de sanidad que Dios tiene, el poder de hacer milagros y maravillas que nosotros no podemos porque somos limitados, pero para Él no hay nada imposible. Y la palabra de Dios nos revela y nos manifiesta a este Dios salvador, restaurador, libertador, sanador. Aleluya. Y eso es a través de la palabra del Señor. Y el Señor le dijo: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Ayer estaba escuchando a uno de los disertantes y él dijo algo que, wow, dije yo, y lo anoté y se lo voy a compartir, porque no es mío, es de otro siervo de Dios. Pero a mí me mostró algo que lo sabemos, pero que muchas veces no reaccionamos a eso. ¿Por qué nosotros necesitamos la palabra de Dios? Y él dijo estas palabras: desde que la información se convirtió en un negocio. Usted sabe que la información se convirtió en un negocio, ¿no? Hoy los medios de comunicación aprovechan la información ¿para qué? Para ganar dinero. Y cuando una información les da mucha audiencia y entonces ellos pueden ganar más dinero con publicidades, con propagandas que son pagas, entonces ellos ahí dan esa información. Y cuando ya la cosa va pasando, cambian a otra y aparece otra información y están todo el día con esa información. Pero cuidado también, ¿para dónde va esa información? Porque desde que la información se convirtió en un negocio, la verdad
perdió su valor. Yo leo todos los días mucha información mentirosa, engañadora, que repite lo que otros repiten. Sabemos lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo vemos y lo escuchamos, pero a veces esos mensajes están distorsionados. ¿Para qué? Para confundir a la audiencia conforme al beneficio que ellos puedan sacar de eso. Si a ellos los beneficia, no les va a importar mentir y engañar y dar una noticia falsa. Hoy en día escuchamos muchas noticias falsas y mucha gente se ha dejado engañar. Yo he visto y he tenido que hacer algún comentario en alguna red social, sobre todo cuando tratamos el tema que está candente hoy en día, la situación de Israel. Y muchos están siendo engañados con información que grupos terroristas son las que la dan conforme a ellos los benefician, pero la gente escucha y entonces después repite. Pero desde que la información se convirtió en un negocio, la verdad perdió su valor. Pero en el libro de Juan, capítulo 17, el capítulo 17 de Juan es hermoso. Toda la palabra de Dios es preciosa. Pero ¿sabe usted qué nos relata Juan en el capítulo 17? La oración que hizo Jesús por mí y por ti, por cada uno de nosotros. El Señor ya iba a ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Y antes de eso hizo una oración y oró al Padre por cada uno de nosotros. Pero en esa oración, en un versículo que es el versículo 17, el Señor hablando con el Padre dice, para que esto se cumpla en nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta traducción, que no es la que estoy usando yo ahora, yo estoy usando la Reina Valera, pero esta traducción dice, hazlos santos con tu verdad. Con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Si usted quiere conocer la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Todo lo que se salga de aquí es mentira. Y hoy en día se escuchan muchos mensajes, incluso queriendo respaldar, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios, enseñanzas que no vienen de parte de Dios y no es lo que Dios dejó establecida en su palabra. Hay gente que predica lo que ellos quieren predicar y después buscan un texto para encontrar respaldo a lo que ellos dicen. Y esa no es la manera en que tenemos que predicar. Los siervos de Dios tenemos que predicar lo que Dios dice. Porque Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Entonces, mucho cuidado con lo que usted lee y mucho cuidado con lo que usted escucha por ahí. Porque hay muchos predicadores hoy en día, sobre todo las redes sociales están llenos. Y he escuchado cada cosa, he escuchado cosas terribles de gente que se dice o se autonombra evangelistas o mensajeros de Dios. Y he escuchado de alguna de esa gente diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios. ¡Ay! ¿Se da cuenta? Tal vez alguno de ustedes los escuchó por ahí también. Porque siempre advierto a la iglesia, tenga cuidado por donde anda, tenga cuidado lo que mira, tenga cuidado con ese aparatito chiquito que, si nos vamos de casa y nos olvidamos eso, nos agarra un trauma y somos capaces de bajar del colectivo y volver corriendo porque dejamos el celular en casa. Hace 40 años atrás eso no existía. ¿Y vivíamos o no vivíamos? Claro que sí. Pero el enemigo está utilizando esas cosas, ¿para qué? Para cautivar a la gente y para tenerlos aferrados a un aparatito. Y cuidado con esto que yo les voy a decir. A los padres y a los abuelos que tienen responsabilidad sobre sus nietos. Porque el Señor nos dejó su palabra. Hay una responsabilidad para con nuestros hijos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y veamos lo que Dios le dice a su pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿O no? ¿Qué dice Pedro? A los que le recibieron. ¿No es cierto? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Somos pueblo de Dios o no?
¿Qué dice Pedro? ¿Alguien que me lo diga? Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, dijo, pero que hoy son pueblo. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que hoy han sido hechos pueblos. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. Eso no estaba ahí, por eso los chicos no lo tienen, no estaba dentro, pero me acordé de ese pasaje. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, y alguno pícaro puede llegar a decir, no, pero eso era para el pueblo de Israel, eso era para el pueblo de Dios. Y si yo soy parte del pueblo de Dios, esa palabra es para mí también. Y si eres parte del pueblo de Dios, esta palabra es para ti también. Es para el pueblo de Dios y dice así, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y mire lo que dice el Señor, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Lo hacemos? ¿Lo haces? ¿Los que tienen hijos lo hacen? ¿Cuánto tiempo pasan sus hijos leyendo la Biblia? ¿O cuánto tiempo, mejor dicho, los padres pasan con sus hijos leyendo la Biblia, leyendo la palabra del Señor? Es una responsabilidad nuestra delante de Dios de que tenemos que repetirle a nuestros hijos una y otra vez. Y yo quiero confrontarlos con una realidad, porque tengo que decírselos. ¿Cuánto tiempo pasan tus hijos frente a la pantalla del celular comparado con el tiempo que pasan leyendo la Biblia? Eso va a traer resultados. ¿Sabías? Por eso el Señor dijo que tenemos que comprometernos en enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos y repetírselas una y otra vez. Cuidado, ya lo he dicho y lo voy a seguir diciendo y voy a seguir insistiendo. La tecnología es extraordinaria. Dios ha dado ciencia a los hombres, pero cuando se utiliza mal es perjudicial. Y hoy en día se está utilizando muy mal la tecnología en muchas vidas. ¿Cuánto tiempo pasamos mirando cosas en nuestros celulares? Las redes sociales. Cuando yo a veces miro la red social de algún hermano o de alguna hermana, ¿qué encuentro escrito en los marcos de sus puertas y en la entrada de su casa? Y yo digo, ¡ay, Señor! ¿Para qué usamos nosotros las redes sociales? Ya lo he dicho en varias oportunidades, ¿no? Causa gracia, pero es tristeza en realidad lo que tendría que causar. Porque algunos ponen allí, ya vas a pagar todo lo que hiciste. Y lo estoy leyendo yo, ¿qué tengo que ver si yo no le hice nada? ¿Para qué escriben esas cosas? O estoy cansado de que no me miren o que no me presten atención. Un hijo de Dios, una hija de Dios tiene que escribir esas cosas en una red social. Si tiene problemas, ¿sabe lo que tiene que hacer? Lo que dice Dios en su palabra. Dice, enciérrate en tu habitación y habla con tu padre en lo secreto. Y luego tu padre te va a recompensar en público. Hago un llamado de atención a todos los que tengan redes sociales y las utilicen para esas tonterías. Termínela. Escriba un texto de la palabra de Dios, de un mensaje que sea de edificación,
Para eso Dios nos dejó, para que seamos luz y brillemos con la luz de Cristo. Llevemos la palabra en nuestras manos, en nuestras frentes, en nuestros corazones y escribámoslas en las puertas de nuestras casas, en la puerta de la ciudad. Es la palabra de Dios lo que va a cambiar y transformar la mentalidad de la gente. No son nuestras quejas. Porque después, ¿qué le va a ir a hablar a otra persona que lee eso en su red social? ¿Qué le va a ir a hablar del Señor? Si miren lo que está leyendo, que estamos escribiendo. Por favor, consideren esto, ténganlo en cuenta. Utilice bien las redes sociales. Yo no digo que no las utilice, pero tampoco esté todo el tiempo metido ahí adentro. Compare el tiempo que le dedica a leer la palabra de Dios con el tiempo que ocupa en estar ahí con el celular, corriendo el dedo y mirando. No le digo que no lo use, yo lo uso bastante, porque necesito estar comunicado, recibo mensajes, estoy en grupos de pastores y busco material en la computadora, no solamente en el celular, ¿no? En internet. Yo me informo y busco, pero ¿cuánto tiempo pasamos y cuánto tiempo muchas veces nos distraen aquellas cosas? ¿Usted vio cómo sucede? Yo le voy a decir lo que pasa. Usted está buscando algo y de pronto le aparece otra cosa. Y entonces usted se pone a mirar eso. Y después de eso le aparece otra cosa. ¿Por qué? Porque todo esto que se está creando, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo eso están buscando y están mirando lo que usted está viendo. ¿Sabía eso? Entonces, de acuerdo a lo que usted mira, después le va a proponer cosas. ¿Sí? ¿O no se dio cuenta de eso? Si usted entra para ver algo, de pronto el otro día quería ayudar a unos hermanos de la iglesia que posiblemente iban a tener que comprar una batería. Después no hizo falta, una batería para su auto. Y entonces busqué información en internet para encontrar lo que yo quería, que yo conocía una empresa que es buena y tiene buenos precios y es muy buena la batería para enviársela. La encontré en internet y le pasé los datos. Pero al otro día me empezaron a llegar mensajes de esa empresa y para comprar batería en las redes sociales. ¿Cómo se enteraron eso? Porque me vieron, ellos vieron ahí que yo anduve, no me vieron a mí, vieron lo que yo estaba haciendo en internet. Estamos siendo controlados. Tenga cuidado con lo que usted escribe ahí, y con lo que hace. Y tenga cuidado dónde se mete y dónde anda. Porque después le van a ofrecer un montón de cosas conforme a lo que usted estuvo viendo allí. Entonces, cuidado jovencitos por dónde andan. ¿Cuántos papás controlan el celular de sus hijos? ¿Cuántos papás miran a ver qué están viendo sus hijos? No son invasivos por eso. Tenemos una responsabilidad hacia ellos. Tenemos que cuidarlos, porque ellos son niños y no saben cuidarse solos. Entonces los mayores tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Y eso es lo que nos dice Dios en su palabra. Las enseñanzas del Señor, los mandamientos de Dios, tenemos que repetírselos a nuestros hijos una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Mamá, papá, ya me lo dijiste, pues te lo vuelvo a repetir para que no se te olvide. Y luego pasa el tiempo y le vuelve a decir, pero ya me lo dijiste y te lo vuelvo a repetir. ¿Y por qué me repetís tanto? Vení conmigo. Siéntelo ahí. Abra su Biblia. Si sabe leer, vaya a Deuteronomio 6, del 6 al 9 y lea el versículo. Mira, ¿ves por qué te lo repito? Porque el Señor dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Y usted va a estar enseñándole a sus hijos. Y usted va a estar enseñándoles bien. Y usted los va a estar cuidando. Porque si usted los ama, los tiene que cuidar. Si usted los ama, los tiene que bendecir. Y qué mayor bendición que enseñarles la palabra de Dios. Aleluya. Necesitamos la palabra del Señor.
¿Por qué? ¿Usted se imagina qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra de Dios en los tiempos que estamos viviendo? ¿Usted escuchó hablar de guerras? ¿Usted escuchó hablar de terremotos? Sí, toda la vida hubo terremotos. ¿Como ahora? ¿Tsunamis? ¿Escuchó hablar de pestes? ¿Escuchó hablar de que los padres se levantan contra los hijos y los hijos se levantan contra los padres? ¿Y qué haríamos nosotros si no tuviéramos la palabra de Dios? No sabríamos por qué está sucediendo esto. Cuando usted lea el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el Señor dijo algo. Estaban caminando allí en Jerusalén y estaba el templo y los discípulos le dijeron, ¿has visto, Señor? El templo de Herodes era una cosa majestuosa. Y el Señor los mira y le dice, mire, va a llegar el tiempo que no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar ni una piedra sobre otra piedra en este lugar. Todo eso va a ser derribado. ¿Saben qué año sucedió eso? En el año 70. Un general romano destruyó totalmente el templo. El Señor ya lo había anunciado. Pero no solamente allí. Dice el Señor, y venga conmigo al capítulo 24 de Mateo. Yo no lo voy a leer todo, pero quiero leer el por qué el Señor le da una enseñanza en aquel día que llega hasta nuestros días. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Pidieron señales. ¿Qué señales? Y el Señor le detalla ahí las señales que va a haber. Y el Señor continúa hablando y todo el capítulo 24 llega al versículo 29 donde nos habla de la venida de Cristo. Jesucristo va a volver. Jesucristo vuelve. No solamente que vuelve, Jesucristo está a las puertas ya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña cuáles son las señales que a mí me tienen que advertir de que Cristo viene. Y las señales proclaman a viva voz, Cristo viene, Cristo viene, Cristo ya viene. Las señales lo están anunciando. ¿Y dónde están escritas esas señales? En la palabra de Dios. ¿Por qué se cree usted lo que está sucediendo allí en Israel? Las naciones se volvieron contra Israel. Los que leen las noticias saben de esto. Las naciones van contra Israel. Está escrito. Está escrito. Israel tiene que volverse al Dios de Israel. Y Dios en su gran amor y misericordia permite que sucedan estas cosas, pero ya estaban escritas. Pero a través de ello, Dios está hablando a su pueblo redimido por Cristo Jesús para que nosotros seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo y podamos entender que Jesucristo viene a buscar a su pueblo muy pronto. Ya está a las puertas. Y para irnos con Él, tenemos que guardar y poner por obra la palabra del Señor. Dios es amor. Dios es amor. Él es amor. Dios no tiene amor. Él es amor. Nosotros tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, pero Él es amor. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice esto la palabra del Señor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuánta gente que no ama hoy en día? Claro, no conoce a Dios, no ha conocido a Dios, entonces ¿cómo va a amar? Hay gente que tiene odio y resentimiento en su corazón. Y yo lo veo continuamente, precisamente en redes sociales, comentarios que hay, un odio, un resentimiento en sus vidas. No tienen amor, claro, no conocen a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Y cómo podemos encontrar el amor de Dios?
¿Dónde encontramos nosotros referencias al amor de Dios? Vaya conmigo a Juan capítulo 5 y versículo 39. Allí también el Señor está confrontando a algunos religiosos y les dice estas palabras. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Las Escrituras nos llevan a Jesús. Las Escrituras lo señalan al Señor. Cuando usted lee la Biblia lo va a llevar al amor de Dios a través de la obra de Jesucristo. Y la revelación viene a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, quien es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo trae convicción. El Espíritu Santo trae convicción. Y ya con esto voy a terminar. ¿Sabe cómo obra el Espíritu Santo? Cuando nosotros cometemos alguna equivocación o cometemos algo que está fuera de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, empieza a sonar una alarma. Sí, tenemos que tener mucho cuidado porque hay alguien que es el acusador de los hermanos, que es el diablo. Y él vive acusando, pero ya el Señor nos habló, ¿no es cierto?, hace una semana de que el abogado es Jesucristo. Hijitos, pecaron, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero así también cuando nosotros cometemos un error o una equivocación que no le está agradando a Dios, el Espíritu Santo nos trae convicción. Hace unos días yo tuve una experiencia muy personal. Yo tengo dos perritos. Uno es el Bruno, un labrador negro, y otro es el Amigo, un ovejero alemán manto negro. Ese es el adoptado. El Bruno sería como Israel y el Amigo sería como nosotros. y a Bruno me ofrecieron hace un tiempo una obra social para él. Tienen una obra social también. Y como era una promoción del banco y no era mucho, yo lo inscribí, porque hay que a veces llevarlo al veterinario, hay que ponerles vacunas y todo, ¿no es cierto? Y eso permite, depende un reembolso en dinero. O sea, si yo los llevo al veterinario, presento después la boleta y ellos me hacen un reembolso. Y entonces pasó esto, y lo solicité y me dijeron, cuando vaya, entonces presenta la factura y le hacemos un reembolso. Y lo llevé a Bruno hace un mes atrás, o 2 meses atrás, al veterinario, que lo atiende a él tiene su médico personal desde que nació, de chiquito, él tiene su veterinario. Y lo atendió, pero no hice hacer la factura. Y el reembolso es por 60,000 pesos. O sea, hasta 60,000 pesos me los devuelve esta aseguradora. Pero no lo hice, y en realidad el gasto fue de 48, no fue de 60, fue de 48. Entonces, ¿qué sucedió? Ahora en estos días, la semana pasada, lo tuve que llevar al Amigo a poner sus vacunas, a visitar al veterinario, ¿no es cierto? Y entonces le dije, haceme la factura, pero resulta que el gasto fue de 72,000 pesos. Y dije, bueno, me van a devolver 60, dije yo. Y entonces me hicieron la factura por 70,000, me van a devolver 60, y hice el trámite, la envié, y después que la envié, me fui a acostar. ¿Y sabe qué pasó? Me empecé a sentir mal, ¿Qué hiciste? Tengo un reembolso. Sí, pero es por el Bruno, no es por el Amigo. El Amigo no tiene obra social. Y pasaste la factura del Amigo. Yo no nací pastor, yo le di. Y que luchas tenemos todo. Para que se dé cuenta, ve que los pastores no estamos excepto de estas cosas. Pero usted puede decir, bueno, pero está bien, porque igual no le mandó la del Bruno. Pero la del Bruno era de 48. Tampoco era de 60. Me sentí tan mal. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Y me puse mal. Y estuve toda la tarde mal. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo esto? Ya pasé la factura, me van a devolver 60,000 pesos. Pero en realidad no es la factura del Bruno eran 48. Y
Dije, está bien, Señor. Ya cuando me di cuenta lo que estaba pasando, entonces dije, Señor, mañana lo llamo por teléfono y le explico todo. Y vino paz a mi corazón. Vino paz a mi corazón. Dormí tranquilo. Y al otro día en la mañana, el Señor me recordó. Y entonces llamé por teléfono y me atendió la chica de la aseguradora. Y le dije, voy a ver cómo me puedo hacer explicar, le digo, para que me entiendas lo que te voy a decir. Resulta que yo tengo asegurado, tengo dos mascotas y tengo a una asegurada y la otra no. Y la otra hace unas semanas atrás yo la llevé a la que está asegurada, pero no me hicieron la factura. Y yo ayer pasé una factura por 70,000 pesos. Y me tendrían que devolver 60,000, pero en realidad esa factura no le pertenece a la mascota que está asegurada, a Bruno. Esa factura le pertenece a otra mascota que se llama Amigo. Pero de ahí ustedes no me tendrían que devolver los 60,000 pesos, me tendrían que devolver 48,000 pesos. La chica no hablaba nada del otro lado, me escucharía y estaría diciendo, están llamando de Marte, de Júpiter, ¿qué le pasa a este? Es que le digo, yo así como reclamo cuando me están fallando en algo, así también yo tengo que reconocer que yo no tenía que haber mandado esa factura, porque en realidad, o si me van a devolver, no me devuelvan los 60, devuélvanme los 48. Y la chica cuando escuchó todo me dijo, Señor, dice, quédese tranquilo, no se preocupe, le van a devolver los 60. Ojalá hubiera mucha más gente como usted. Pero le digo, pero eran 48. No se preocupe, dice. No se preocupe. El seguro dice que tienen que devolver 60, usted no pasó la factura. No se preocupe, no se como diciendo también, no me complique el día, yo estoy bien acá y usted me llama con esta cosa extraña. Quédese tranquilo, dice, no se preocupe, le van a devolver los 60,000 pesos. ¡Wow! Dije yo. Pero ¿a qué voy yo? Voy a que el Señor me enseña en su palabra cómo tengo que conducirme. No solamente cuando estoy dentro de la iglesia, sino cuando salgo de aquí, cuando estoy en la calle. Me acuerdo una vez que teníamos una camioneta que decía Shalom Mission, misión de paz al costado, blanca, con las letras al costado azules, roja, negra y todo el mundo lo leía. Y no sé qué había pasado una vez en la calle y yo ya estaba por y Lili me dice, acordate lo que está escrito en la camioneta. Sí, el apóstol Pablo dice que somos carta leída. ¿Y dónde dice que somos carta leída? En la palabra de Dios. Pero si yo no la leo, ¿cómo lo voy a saber? Si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo no voy a entender que el Espíritu Santo de Dios está en mí, que habita en mí, me cuida? Para que no me sienta mal como me sentí ese día. ¿Por qué me sentía mal? Digo, ¿qué pasó acá? Me sentía mal, sentía como una presión en el pecho y el estómago mal, me sentía incómodo. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, mira lo que hiciste, fíjate lo que hiciste. ¿Cómo termina la historia? Ellos me van a dar 10,000 pesos más porque ellos decidieron, no hay problema, yo no le pedí. Me van a dar 12,000 pesos más de lo que me tenían que dar. Ayer llegamos al estacionamiento de ahí de la celebración de la sociedad bíblica y nos habían dicho que los primeros 200 autos no pagaban estacionamiento, pero los que llegaban después pagaban 10,000 pesos el día de estacionamiento. Entonces dije a mi esposa, vamos a salir temprano, porque eso va a estar lleno. Y llegamos temprano. La apertura era a las 8 y llegamos como a las 8 menos 20. Viajamos re rápido. Y entonces, cuando estoy entrando con la camioneta, voy buen día, le digo al que atiende ahí, buen día, le dice, son 10,000 pesos. ¿Qué le digo yo? ¿Cómo 10,000 pesos? A mí me dijeron que hay 200 autos acá adentro ya. No, dice, son 10,000 pesos. Pero si a mí me dijeron, dice, le dieron un QR
¿Le dieron un QR para que nosotros veamos que es? No, no me dieron nada. Le digo, me mandaron un correo electrónico diciendo que los primeros 200 no pagaban nada y yo llego temprano acá con 10,000 pesos. Y le di marcha atrás, le digo, no, me voy a estacionarlo a la ciudad universitaria, está a 2 cuadras acá. Pero el día estaba feo y después se largó a llover y Dios nos guardó, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, renegando, le di para adelante otra vez porque atrás ya tenía auto y no podía salir. Y le digo, ¿puedo pagar con QR? Dice, ¿débito o efectivo? Pero con el QR, le digo. ¿Pero no tiene la tarjeta? Sí, tengo la tarjeta. Bueno, apóyela aquí, dice. Y apoyé la tarjeta. ¡Pling! Y se fueron 10,000 pesos. Y después el Señor me recordó, ¿qué te pasó ayer? Todavía te sobran 2. Te pagué el estacionamiento y estás renegando por eso. Así funciona. Así vivo. Así aprendí a vivir. ¿Y por qué yo le enseño esto a ustedes? Porque mi anhelo es que también cada uno de los que somos parte de esta familia del Señor podamos vivir confiados en el Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, dice la palabra del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, lo dice la palabra del Señor. El Señor es mi pastor y nada me falta, lo dice la palabra del Señor. ¡Aleluya! La palabra de Dios obrando en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que ser viva en nosotros. La palabra de Dios es para vivirla, no es solamente para creerla. Pónganse de pie quienes están aquí. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Estamos en esta celebración tan preciosa del mes de la Biblia y hoy es el día de la Biblia. Por eso quería compartirles este mensaje tan precioso de parte de Dios. Y quería compartirles también estos testimonios, ¿no es cierto? Que nos muestran cómo somos. Porque algunos hacen la imagen, ¿no? El pastor no tiene problema, el pastor no sufre tentaciones, el pastor no se equivoca. Pero para poder enseñarle a usted, a veces el Señor permite que me equivoque, para que aprenda yo primero y para que pueda enseñarles con humildad, para que pueda entender también que está la ovejita, Anita era que se llamaba esa que andaba para acá, ¿no? Entre todas las ovejitas había una Anita por ahí. No, no me mire, hermana Ana, no es con usted, estoy hablando de lo que los chicos representaron hoy. Y hay estas ovejitas también, y el pastor las ama a todas por igual, y el pastor las cuida a todas por igual. Pero hay que tener cuidado de no soltarse de las manos del pastor. Incline su rostro allí donde usted está. Señor, muchas gracias, Padre. Este día ha sido una fiesta tan preciosa, recordando lo que tú hiciste, trayendo tu palabra a nuestra nación ya hace 200 años. Y hoy, Señor, nos gozamos en tu presencia y esta palabra que yo he compartido, Señor, que sea de mucha bendición, no solo como tú nos has bendecido a quienes estamos aquí, sino a aquellos que lo van a ver luego, Señor, a través de las redes sociales. Que sea de edificación, que sea de enseñanza, que sea de aliento, Señor, para los corazones, para que muchos puedan conocer tu amor si aún no lo han conocido y para que muchos comiencen a leer tu palabra si aún no la han comenzado a leer, y para que muchos vuelvan a leerla si dejaron de hacerla, y para que nos ayudes a continuar haciéndolo siempre, Señor, porque tu palabra es verdad, tú eres verdad, tu palabra es verdad, y necesitamos, Señor, tu palabra para poder compartirla también con aquellos que no te han conocido. Por eso, Padre, gracias, y nos encomendamos así en tus manos con gratitud, para que tú a través de esta palabra sigas ministrando a nuestras vidas y hablando conforme a la necesidad personal que hay en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.